Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, permítanme de manera puntual reflexionar sobre este tema tan importante que tiene que ver con la gratitud. Abra su Biblia en Lucas capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Toda esta semana hemos estado mirando el libro de Job y sobre la base de este personaje pues se desarrolló este título: En Dios esperaré. Si hubo uno que dio muestra de paciencia, de fe, de confianza, de espera en el Señor, fue nuestro hermano Job, y pienso que toda la semana ha sido de inspiración para que nuestra fe también sea alimentada, nuestra confianza en Dios. Y ustedes saben que Job era un leproso. Yo quiero hablarle de algunos amigos de Job, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, capítulo 11 en adelante. Este no era un solo, la historia de hoy no es de un solo leproso, sino de un club de leprosos, de 10 leprosos. Un consorcio de leprosos se habían aliado para animarse, para ayudarse unos con otros. Y quiero leer desde el versículo 1, voy a ser muy puntual. Gary me dio miedo en los testimonios porque 30 segundos y lo manejó muy bien. Lo vamos a nombrar coordinador de testimonios de la asociación entera para que diría los testimonios los miércoles o de seminarios de cómo se dirigen los testimonios. Y entonces cuando me invitaron a predicar y estaba haciendo el programa, me llamó y me dio un tiempo específico. Así que antes que Gary aparezca, déjenme puntualizar solamente 2 claves para mantenerse siendo agradecido, para mantener un espíritu de gratitud. Me parece que eso es bueno. Y voy a verlas a través de la historia de los 10 leprosos, explicando algunas cosas y haciendo algunas aplicaciones. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Ya abrió su Biblia, buscó el texto bíblico. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Por favor, cuando uno lee la Biblia, trate de no perderse los detalles, son muy interesantes. Al entrar en una aldea, salieron a su encuentro. Yo siento que el micrófono tiene como, no sé si es a mí o qué. Sí. Manos del sonido allá. Salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos, iglesia? 10 leprosos. Estos leprosos, número 1, eran leprosos. Ya lo notaron, ¿verdad? Lo leyeron conmigo. Interesante. Por si no captaron la idea. O sea, estos leprosos que eran leprosos, por lo menos anote eso para que se lo lleve a la casa. La lepra tenía no solamente un problema, sino muchos problemas. O sea, estar siendo leproso, además de la condición y la situación física que vivía el leproso de por sí, porque era una enfermedad en los tiempos bíblicos que no tenía cura y que traía situaciones muy serias. Se dice que la lepra incluso dañaba órganos internos, pedazos del cuerpo de la persona eran prácticamente mutiladas o se perdían miembros. Los ojos, ceguera, era una enfermedad bien complicada, bien compleja, bien difícil, pero entre otras cosas, usted sabe que según Levíticos capítulo 13, el leproso tenía que aislarse, tenía que apartarse, tenía que separarse de su trabajo, de su familia, dejar todos sus proyectos personales, vivir en un lugar destinado para eso. Como si fuera poco, cubrirse por completo, no podía tener contacto con nadie y vivir gritando donde quiera que iba. ¿Qué cosa? Inmundo, inmundo. La lepra era considerada como un castigo de parte de Dios, además de que afectaba la parte física, afectaba la parte emocional, también de alguna manera impactaba la vida espiritual, porque la persona vivía preguntándose a sí misma, ¿por qué quizás ha llegado esta lepra? ¿Qué tengo yo? Mis pecados. O sea, Dios, ¿por qué ha permitido que esto llegue? Y la lepra era una enfermedad que afectaba, quiero resaltar eso,
el aspecto físico, el aspecto mental, emocional y naturalmente la vida espiritual de los hombres era también afectada. Ahora usted comprenderá que por prohibición de la ley de los levíticos, el leproso no podía acercarse a las personas, no podía tener contacto con las personas. Esa es la razón por la que cuando ellos ven a Jesús, se paran de lejos. El versículo dice que se pararon de lejos, se detuvieron, no podían tener contacto con el maestro, pero algo hicieron interesante. Aunque estaban lejos, clamaron a Jesús, alzaron la voz hacia Jesús, pidieron al maestro que les ayudara. Y me gusta mucho la imagen bíblica porque Jesús, ante el ruego de estos 10 leprosos, de estos 10 hombres que tenían problemas físicos, que tenían problemas mentales, que tenían problemas espirituales, que habían caído en un problema emocional, ellos buscaron a Jesús, se encontraron con Jesús, se detuvieron y clamaron a Jesús. ¿Y qué saben? Jesús escuchó su clamor. Jesús escuchó su petición. Se detuvo. El clamor era uno diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús se detuvo y los vio, entonces les dijo, estoy leyendo en el versículo 14, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué había que mostrarse a los sacerdotes? El Antiguo Testamento nos enseña que cada cierto tiempo el sacerdote hacía como una especie de médico, era el que estaba autorizado para declarar sano al que estaba leproso, tenía alguna enfermedad, y ellos, si se sentían mejor, tenían que ir al chequeo con los sacerdotes, y el sacerdote tenía la autoridad para declararlos sanos de la situación de la lepra que estaban viviendo. Así que ir al sacerdote era como ir con una esperanza de que alguna mejoría había en su cuerpo. Ahora llama mi atención que Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, como diciéndoles: ustedes van a recibir la sanidad. Y dice la Biblia que aconteció que mientras ellos iban, ni siquiera llegaron donde el sacerdote, no llegaron allá, sino que mientras iban, la Biblia dice que entonces quedaron todos. ¿Cómo quedaron, hermanos? Limpios. Este relato habla de un Dios no solamente que escucha nuestro clamor, sino de un Dios que es poderoso para responder a nuestro clamor, para sanar nuestra situación. Ahorita el profe Salvador en el momento que estaba hablando, dijo algo que lo capté muy bien. En Dios se puede esperar. En Dios se puede confiar. El pastor leyó el salmo que dice que hay que bendecir, alabar a Dios porque para siempre es, ¿qué cosa? Su misericordia. Pero no solamente es un Dios misericordioso, sino que también es un Dios como poderoso. El Dios en quien hemos creído es un Dios que tiene poder para resolver nuestras situaciones. Mientras ellos iban, entonces quedaron todos limpios. ¿Cuántos leprosos eran? 10. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió para glorificar a Dios y para agradecer a Dios. Uno de los 10 se devolvió y entonces se postró en tierra y se puso delante del Señor, versículo 16, dándole gracias. Y la Biblia resalta el hecho de que este hombre era samaritano. Además de leproso, ¿era qué cosa? Era samaritano. ¿Qué cosa samaritano? Déjenme darles el primer detalle para hacer y mantenerse agradecido. Voy a resaltar solamente 2 claves. En primer lugar, la gratitud, decía la licenciada Martínez en la bienvenida que dio, es una expresión, es un sentimiento que se expresa. Hay que mostrar gratitud, hay que ser agradecido. Y una manera de que eso nazca en nuestros corazones es el hecho de reconocer que no somos merecedores de lo que tenemos. Déjenme explicarles un momento. Este hombre, además de leproso, era samaritano. Usted y yo sabemos, pero por si alguno no lo sabe, los samaritanos
y los judíos, ¿qué cosa? No se llevaban. De paso, no se trataban, no se hablaban. Hay varias historias en la Biblia donde Jesús muestra rompiendo esa barrera de regionalismo, de nacionalidad, de distanciamiento por asunto de raza, de clase social. Y esta es una de ellas, porque ese samaritano de un judío no tenía que recibir el favor de la sanidad. Los demás, los 9 restantes, esos eran judíos. Y esos de alguna manera sintieron que tenían el derecho de recibir la sanidad de parte de otro judío. Pero este que era samaritano, este que era un hombre que no merecía, no solamente por ser leproso, sino también por ser samaritano, no merecía el favor del milagro de la sanidad en su vida, sintió que por ser inmerecedor, entonces sintió un enorme sentimiento de gratitud. Los ingratos se sienten merecedores. Generalmente el que tiene espíritu de gratitud, de ingratitud, siente que merece. A mí hay que darme. A mí me toca. A mí me corresponde. A mí hay que entregarme. Eso es mío. Eso me pertenece. Pero la realidad es que los que son agradecidos, los que nace en su corazón el sentimiento de la gratitud, esos sienten que no merecen, que no son merecedores. Y la realidad, hermanos, es que cuando miramos los favores que el Señor ha hecho en nuestra vida, entonces tenemos que decir, gracias a Dios, porque aunque no somos dignos, aunque no merecemos, Dios ha manifestado su misericordia a nosotros. Yo tengo motivos de agradecimiento. Yo agradezco a Dios por la vida. Agradezco a Dios por la salud. Hay mucha gente que este año ha muerto y yo estoy vivo. Y agradezco a Dios por eso. Yo agradezco a Dios por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Soy feliz. Agradezco a Dios por eso. Agradezco a Dios por mi madre, la tengo conmigo. Por mis hermanos, hasta el momento no los he perdido a ninguno de ellos. Agradezco a Dios por el colegio adventista. Una vez a través de la escuela adventista conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Lo acepté. Agradezco a Dios por mi trabajo. Soy pastor y eso es un privilegio que no merezco. Agradezco a Dios por la salvación en Cristo Jesús. Sin Él, nada soy, nada tengo. No merezco salvación. Lo que merece el ser humano es la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte. Pero el regalo que Dios nos ha dado es, ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos están agradecidos de Dios en esta mañana? Entonces, sepa usted que lo que tiene, que lo que es, lo tiene por la misericordia de Dios. El impío no lo reconoce. El ingrato no lo reconoce. Pero nosotros, los hijos de Dios, reconocemos que lo que tenemos, que lo que somos, que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, pertenecemos al Señor. Somos del Señor. Y si hoy estamos aquí es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Este samaritano decía, soy leproso y me sanó. Soy samaritano y no me ignoró. Me miró, escuchó también mi clamor. Los que se creían merecedores ni se acordaron. Me gusta porque cuando el hombre vuelve, se postra ante Jesús, da las gracias, entonces Jesús hizo la siguiente pregunta. ¿No son 10 los que han quedado limpios? Una pregunta. ¿Jesús vio a los leprosos cuando quedaron limpios en el camino? ¿Él estaba presente cuando ellos iban al sacerdote y fueron sanados en el camino? Esa pregunta de Jesús habla de un Dios que no solamente es misericordioso, que no solamente es poderoso, sino también que es omnisapiente, que todo lo sabe. Su capacidad de saber aun cuando no está viendo. Dios sabe lo que hay en tu corazón.
Dios conoce tus pensamientos, tiene poder para eso, sabe tu situación y como se identificó con el caso de los leprosos, también se estará identificando con tu caso, escuchará tu clamor y te ayudará en medio de tu situación. No estás solo, el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Una última cosa, muy importante. La primera clave es no sentirse merecedor, reconocer que Dios ha sido misericordioso y de paso eso aplica para todos los aspectos de la vida. Yo a un grupo que le hablaba esta semana en un lugar donde me invitaron, les decía, agradezca, exprese su gratitud. Al que le ayudó, dele las gracias. Si le ayudó a conseguir un trabajo, dele las gracias. Hay que expresar la gratitud. Y el último detalle es que este hombre, cuando fue sanado, camino hacia ver el sacerdote, él no olvidó. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué cosa? No olvidó. Los ingratos olvidan. Los agradecidos no olvidan. Tienen buena memoria. Por eso, cuando Gary leía el Salmo 133, el Salmo 103, y decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y me gusta porque dice en la lista de los beneficios que aunque Dios puede sanarte temporalmente de una lepra, aunque Dios puede resolver un problema temporal que tú tengas, aunque Dios puede ayudarte con el empleo, ayudarte con la enfermedad, ayudarte con la situación terrenal o que tú tengas en esta tierra, el principal propósito de Dios es hacer un milagro y una obra espiritual en tu vida, una obra de salvación. Por eso es que usted ve que en Lucas capítulo 17, a Jesús pregunta diciendo, no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y entonces le dijo, levántate, vete y aparte de recibir la sanidad, aparte de recibir la solución temporal, ahora yo te doy una solución eterna. También tu fe te ha salvado de tus pecados. No olvidemos eso, hermanos. No olvidemos que el mayor milagro de Jesús es nuestra salvación en Cristo. No olvidemos que el mayor favor, a nuestro favor, valga la repetición de la palabra, tiene que ver con sacarnos, liberarnos del pecado y llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Por eso, aunque algunos tarden en conseguir el empleo o quizás no lo consigan, aunque algunos tarden en sanar o quizás nunca reciban la sanidad en esta tierra, aunque algunos tarden en ver alguna respuesta a su problema en esta tierra, no olviden que como ocurrió con Job allá en su libro, al final, capítulo 42, Jehová escuchó la oración de Job y quitó su aflicción. Jehová quitó la aflicción de Job y bendijo el último estado de Job más que el primero. Y multiplicó el último estado de Job más que el primero. Y Job arrancó en el capítulo 1 teniendo 7,000 ovejas. Y aunque las perdió todas, al final Dios le devolvió 14,000 ovejas. Comenzó teniendo 500 yuntas de bueyes. Y aunque perdió todo al inicio, al final Dios le dio 1,000 yuntas de bueyes. ¿Cuántos están siguiendo lo que estoy diciendo? Mantente firme. Mantente fiel. Porque el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mantente firme. Mantente fiel. Porque he aquí que mi Redentor vive. Y al final, aunque mi piel se pega a los huesos y los huesos se calcoman, al final yo sé que Él me levantará del polvo. Y yo mismo le veré cara a cara. Yo mismo lo veré con mis ojos. Y entonces podré estar en la eternidad con mi Cristo Jesús. Mantente agradecido. Sé agradecido. Y no olvides ninguno de los beneficios del Señor. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por manifestar misericordia. Gracias por sanarnos, por restaurarnos,
por mantenernos el empleo, por proveer alimento para nosotros, por librarnos de la enfermedad. Gracias por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros esposos y esposas. Gracias, oh Padre, por la educación, como decía Kevin en su maravilloso testimonio. Gracias por la familia. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu cuidado y protección. Gracias porque cada día estás con nosotros. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias por la salvación. Gracias porque nos sacaste de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable. Gracias por la esperanza que pones en nuestro corazón. Gracias porque un día volverás por segunda vez y estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias porque pronto enjugarás toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, y las primeras cosas habrán pasado. Gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón. Gracias por redimirnos. Gracias por amarnos. Gracias, gracias y 1,000,000 de gracias en el nombre de Jesús. Amén.